Bueno, bienvenidos otro día más al canal. Como vi que muchos pidieron que expandiera un poco sobre el libro de este libro que mencioné en el último video, am, no lo voy a hacer como en forma de resumen, pero sí lo voy a hacer resaltando las referencias que hace el libro, para que los que duden de lo que dice este libro sea verídico. Entonces voy a concentrarme más en puntos de referencias que hace el libro para comprobar lo escrito. Y quiero comenzar aquí con lo que dice la Atalaya del 15 de junio de 1956. Esta Atalaya obviamente no va a aparecer en español, así que se las voy a presentar un párrafo aquí de lo que dice traducido, donde dice: ¿por qué dejarse engañar por hombres astutos para que adopten sus pensamientos? Especialmente cuando esos mismos hombres han sido atrapados por Satanás llenos de sus sutilezas venenosas y como muñecos de ventrílocuo parlotean bajo su dirección invisible. ¿Por qué permitir que los tontos ajenos a su propia atadura mental le laven el cerebro? Los cerebros de millones necesitan un lavado, pero no con las propagandas políticas o religiosas de este sistema de cosas bajo Satanás. Más bien, todos necesitan limpiezas periódicas con el baño de agua por medio de la palabra de Jehová Dios, para obtener sus pensamientos en lugar de los del hombre o los de Satanás. Entonces todos descansarán contentos en la sabiduría más elevada posible. La sabiduría de lo alto es ante todo casta, luego pacífica, razonable, pronta para obedecer, llena de misericordia y de buenos frutos, que no hace distinciones parciales, no hipócrita. Esta atalaya, obviamente la publica la Watchtower. Y publica este mensaje para poder convencer a sus creyentes, seguidores, sectarios del año 1956, que tenían que tener mucho cuidado del lavado de cerebro de políticos o de otras religiones, y que más bien tenían que lavarse el cerebro con Jehová. Una secta que reconoce la habilidad de movimientos políticos, de otras denominaciones de religiones, que tienen la posibilidad de lavarle el cerebro a las personas. Lo sabían desde hace muchos años. Pero ellos son los buenos, porque ellos son los que hablan de algo mucho más elevado, la sabiduría de Jehová, que es pacífica, razonable, pronta a obedecer, llena de misericordia y de buenos frutos, que no hace distinciones parciales ni hipócrita. Lastimosamente, esta secta no acepta ninguno de estos puntos que menciona la Biblia, porque los citan ahí de Efesios 5:26. Pero ellos no tienen sabiduría porque, imagínense, desde el 1874 han estado equivocados, siguen equivocados. Entonces sabiduría no es parte de esta organización, no es casta. Sabemos que es una religión, una secta que no es casta, está llena de porquería, de hipócritas, porque dice que no es hipócrita al final, pero es hipócrita. Pacífica, no tiene nada de pacífica esta organización. Cuando ellos quieren elevar cuando quieren hacerse notar
ante los gobiernos no son nada pacíficos. Toman acciones en contra de diferentes gobiernos en el mundo y aplican sus quejas a las Naciones Unidas. ¿Razonables? No son razonables. En mi opinión, esta es una secta que no tiene nada de razonable con ninguno de sus súbditos. Se puede tener una conversación razonable porque para ellos no se puede razonar, digamos, con un libro de esta clase. Yo les podría traer los textos de la universidad, los textos que aplico también cuando enseñaba a otros estudiantes. Ellos nos van a razonar en base a ese tipo de información. Cualquier autor que no sea de la Watchtower no va a ser una persona que ellos consideren para tratar un tema, ni menos razonar con esta persona o con lo que está escrito dentro de esos libros. No son razonables con los gobiernos que cuando los llevan a corte se niegan a las verdades, nada razonables, y no son prontos a obedecer la justicia tampoco, porque ellos se creen superiores. Esta es una organización narcisista que se cree superior a todo pensamiento o cualquier ley que exista en este planeta. Ahora, en el libro se menciona Testigos de Jehová, proclamadores del reino de Dios, este libro que sacaron los supuestamente hablando de su historia verídica. Quiero leerles lo que dice el libro, un segmento que se cita aquí, donde dice: sin embargo, muchos todavía se preguntan, ¿quiénes son realmente los testigos de Jehová? Otros han escrito sobre ellos, no siempre de manera imparcial, de una vez, para que las personas que están dentro de la secta no lean lo que dicen de ellos otras personas. Probablemente no estaban al tanto de todos los hechos. Bueno, una cosa es estar al tanto de los hechos y publicarlos y no ocultarlos como hace este libro, porque dice los hechos a medias o los altera. Ciertamente nadie conoce su historia moderna mejor que ellos mismos. Ellos mismos, obviamente en este libro se refieren a los que permanecieron dentro de la organización, pero no los que eran parte de la organización y luego se largaron de la organización. El hecho de que te hayas ido de esta organización no quita que no tengas conocimiento de lo que pase dentro de esta organización o de lo que pasó dentro de la organización mientras fuiste un miembro activo de esta organización. Los editores de este volumen se han esforzado por ser objetivos y presentar una historia sincera. Obviamente que no es sincera, porque cuando analizamos lo que dicen las demás personas, entendemos de lo que ellos dicen está parcialmente sesgado. ¿Ok? Entonces no es una historia sincera. Para todos los que están al tanto de lo que la Biblia predice para los últimos días, esta historia de un pueblo que cree y predica intensamente lo que dice la Biblia será especialmente esclarecedor. Sí, aquí esto es algo que es especialmente esclarecedor. ¿Ok? Quiero mostrarles una imagen aquí que salió en el The World Magazine, salió en agosto 30 de 1914. End of All Kingdoms in 1914, Millennial Dawners 25-Year Prophecy. Sabemos que la organización predicó esta fecha como el fin del mundo, y entendemos que hoy día ellos dicen que ellos no predicaron el fin del mundo. Ellos no dijeron que en octubre de 1914 iba a venir el fin, aunque todos estaban preparados en túnicas, en lo que sea,
para cuando venía ese mes, iban a estar todos atentos a ser llevados al cielo porque pensaban que iban a ser liberados de la tierra. Pero sabemos que la historia hoy día demuestra que ellos dicen que fue una expectativa, una expectativa y no un hecho. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a la Atalaya, 1914, un año que marca en la historia. Y miren lo que dice aquí. Esta es la Atalaya de mayo 1952. Fue en 1877 que Charles Taze Russell, el primer presidente de la Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová, como coautor del libro Los Tres Mundos, explicó en este libro la cronología bíblica de esta fecha. Ese es el libro Los Tres Mundos, un libro de la Watchtower. ¿Y por qué lo está citando la Watchtower? Bueno, Los Tres Mundos es este libro aquí, publicado por N.H. Barber y C.T. Russell. Entonces, si este libro es un libro no de la organización, ¿por qué lo cita la Watchtower? ¿Por qué lo cita la Watchtower? Testigos de Jehová, ¿ya han ido a leer lo que dice ese libro? Les aseguro que no, porque son ustedes tan hipócritas que van a decir que eso es vieja luz y no lo van a considerar un libro para razonar cómo esta organización vino a existir. Porque si la organización está publicando una historia veraz de su pasado, entonces es lógico leer este libro para entender de dónde sacó Russell sus ideas, a las cuales ustedes hoy día consideran verdad, verdades bíblicas. ¿Ok? Les animo a buscar el libro The Three Worlds, y si no lo encuentran, me lo pueden solicitar en los comentarios y yo muy felizmente se los puedo pasar. ¿Ok? En la página 22, este libro dice: sin embargo, cuando consideramos sus vidas privadas, imágenes bastante diferentes de la realidad, pero capaces, no obstante, de galvanizar el apoyo a una escatología exuberantemente fatua con una sucesión de esquemas lucrativos que apenas ocultan su rapacidad. Este libro continúa, dice: su implacable desafección por la corriente principal del cristianismo puede haber sido involuntariamente iniciada en su infancia, muy probablemente por su madre. Su rechazo y posterior redescubrimiento de la religión en su juventud, junto con la angustia adolescente reprimida, probablemente aceleró el proceso. El movimiento adventista llamó y, posteriormente, el joven Charles adquirió una pasión por adivinar el futuro cuando se sintió encantado y fascinado por los secretos de la masonería y los misterios del antiguo Egipto. Como este libro demuestra evidencia certera de lo que pasó en la historia original de esta organización, a los adeptos actualmente no les va a llamar la atención leer este libro, menos considerarlo, porque van a decir que el individuo que está aquí atrás es un apóstata, es un exmiembro de esta organización, pero con mucho conocimiento de otras personas que compartieron para completar la información que está en este libro. ¿Qué creencias existen en esta organización cuando existía Russell?
digamos, las creencias. 1. Fin del mundo en 1914. Dios no es una trinidad. ¿Existe todavía esa creencia hasta la fecha? No existe el infierno. ¿Existe esa creencia hoy hasta la fecha? No existe el alma inmortal. ¿Existe esa creencia hoy hasta la fecha? Dios es Jehová. Jesús es rey en 1914. De todas las creencias que tenía Russell en ese tiempo, ¿cuántas de estas hoy día aún se creen verídicas? Para que lo piensen. Vamos a ver entonces, adicionalmente a lo que dice este libro, sobre lo que pasa con la Gran Pirámide de Egipto y la vida y cómo involucró eso en la vida de Russell. Bueno, podemos ver que en ese tiempo existía el profesor C. Piazzi Smith. Este señor escribió varios libros que a Russell le llamaron mucho la atención. Y quiero que comprendan que Russell no sacó su información de la Biblia. Las creencias de hoy día de esta organización no tuvieron origen en la Biblia. En este libro que se llama A Poor Man's Photography of the Great Pyramid, C. Piazzi Smith, es donde Russell empieza a adquirir interés en saber los misterios de la pirámide de Egipto. ¿Qué otro libro escribió el señor Piazzi Smith? Dice, New Measures of the Great Pyramid by a New Measure. Described and tested by C. Piazzi Smith. De nuevo, C. Piazzi Smith. Otro libro de mediciones de la Gran Pirámide. ¿A quién le llamó la atención las mediciones de la Gran Pirámide? Esto no lo originó, esto no inició con Charles Taze Russell. Esto inició con este individuo y con los masones, que es lo interesante. Los masones también estaban interesados en estos misterios. Como les he mencionado anteriormente, cuando comencé mi activismo, los primeros videos que hice fue acerca de estas investigaciones, de las cuales también yo busqué en varias literatura. No es que me lo imaginé, lo leí en varios libros sobre la vida y principios de Russell. Este libro, como expliqué anteriormente, me ha ayudado a armar mejor el rompecabezas de quién era este individuo que comenzó con esta secta. ¿Ok? Y como ustedes pueden ver en este libro que descargué del internet, New Measures of the Great Pyramid, la persona que publicó este libro lo escaneó y lo publicó en el internet, también hizo sus revisiones sobre las falsedades que se estaban diciendo en este libro y las cuales copió Russell. Y pueden ver ahí que se dibuja una mano y apuntando a 1914 como falsedad, porque él está consciente de lo que estaba pasando en este tiempo de la historia humana. Las personas que vivían en este tiempo estaban viendo o pensando en el fin del mundo. No solamente era Russell, eran varios. ¿Ok? Este otro libro, Freemasonry from the Great Pyramid of Ancient Times, Lectures, Thomas Holland, Freemason. Ese es otro libro que yo he leído y he utilizado para comparar lo que Russell escribió con lo que escribió los masones en este libro. Y van a ver muchas similitudes, que es lo que hoy día es una tristeza, que las personas hoy día, por más sabias que se hacen pensar, aun cuando uno le demuestra con evidencias la historia de esta secta, se niegan a aceptarlo. Como una persona con cerebro
con intelecto, con un poquito de esfuerzo, de dedicación, de dedicarse a buscar esta información. Y cuando se le presenta a un sectario esta información, lo niega. Estos libros fueron escritos en estos años del tiempo de Russell, antes y después de Russell. Masones, ¿ok? Masones. Yo siempre andaba buscando la evidencia, o andaba buscando la evidencia de que Russell era masón. Bueno, yo me di cuenta de que con toda la evidencia que he encontrado, el hombre sí era masón. Hay un discurso que me gustaría publicarlo. Es extensamente largo el discurso que dio Charles Taze Russell, pero él mismo llama a Jesucristo un masón. Charles Taze Russell llama a Jesús un gran masón. Y eso me tiene que dar a entender el por qué los 8 sinvergüenzas de Warwick hoy día le dan poco valor a Jesús y le dan mucho más interés a Jehová, el gran arquitecto del universo, porque es el principal deidad de la masonería. ¿Ok? Vamos a seguir. Esta foto que les estoy mostrando aquí, Our Restitution of the End Times. Este periódico del tiempo de Russell era escrito por Thomas Wilson, amigo íntimo de Russell. ¿Y qué ven allí? La pirámide de Egipto. ¿Por qué? Porque todos los masones de su tiempo estaban viendo y tratando de entender el misterio de la pirámide de Egipto. No era solamente Russell. Russell estaba involucrado en esto porque él también era masón. Esa es la clave de todo lo que se explica también en este libro. No es que se esté inventando. Este libro no muestra referencia a este periódico. Este periódico lo encontré yo porque en otro libro me hace un resumen de la vida de Russell, donde menciona que Thomas Wilson era amigo de él íntimo. Y Russell compartía mucha información. ¿Okay? Esto es de noviembre de 1882. No es que esté inventando esta información. A mí no me gusta andar inventando o creando falsedades solamente para acusar a esta secta. Es demostrando con evidencia. Y vamos a ver algo que hoy día esta condenada secta de los testigos de Jehová utiliza como la verdad bíblica. ¿Ok? En el libro de la Gran Pirámide, el libro de Russell, ¿ok? Russell dice que una pulgada de la medición de la pirámide es equivalente a un año aquí en la Tierra. Pero ¿quién carajos le dio a Russell esa definición? ¿Se lo inventó Russell o a Russell se lo dijeron? Cuando vamos al libro de la Freemasons Inculcation of Masonry, el libro de los masones, dicen que el equinoccio, ¿ok?, de 25.827 años es igual a 25.827 pulgadas. Tomen en cuenta esto porque esto fue lo que Russell utilizó para poder demostrar la vigencia de 1914. Desde la destrucción de Jerusalén, según él, 607 a 1914, en las mediciones de la pirámide, él demuestra que desde 607 a 1914 hay X
pulgadas, que significan un año cada pulgada. Esto no lo inventó Russell. Quiero que lo entiendan muy claramente. Y por algo yo le doy apoyo a lo que escribe este autor aquí. Porque esta información que les estoy mostrando en la pantalla no está en este libro. Esta información la encontré yo bajo mi extensa lectura que hice sobre la investigación del fundamento de esta organización. Cuando yo salí de esta secta, hijueputa de mierda, lo primero que hice para poder desconectar mi cerebro de todo lo que me había enseñado esta organización era descubrir la verdad. ¿Sí? Descubrir la verdad. Cosa que muchas personas no lo hacen al salir de esta organización. Pero yo me dediqué a encontrar el fundamento de esta condenada religión. Y cuando yo leí este libro de la masonería y lo comparé con los libros de Russell, con lo escrito en la Watchtower, yo mantuve mi silencio. Yo lo publiqué en uno de mis videos, pero mantuve mi silencio porque seguí la investigación hasta que este libro me llevó a un discurso de Russell muy extenso, donde el hombre reconoce públicamente que no solamente él, sino muchos de sus seguidores eran masón. Tomen en cuenta esto, testigos de Jehová que ven mi video o ven este canal o ven cualquier otro canal, yo no les estoy inventando absolutamente nada. Yo simplemente les estoy mostrando evidencia de lo que sucedía en los años cuando existía Russell en esta tierra. Esta pirámide. Sé que muchas personas han hablado de esta pirámide que estaba justamente frente a la tumba de Russell. La organización de la Watchtower tumbó esta pirámide. Quiero ahora hacerles una lectura de Freemasonry and Knights Templar, Egyptian Mysteries, misterios de Egipto. ¿Por qué quiero hablar yo de los misterios de Egipto? Porque a Russell le inculcaron y le enseñaron en la masonería los misterios de Egipto. Y les voy a leer un párrafo de lo que dice aquí. Desde Egipto, este sistema de símbolos se difundió por Grecia y Roma y otros países de Europa y Asia, dando origen, a través de muchos pasos intermedios, a esa misteriosa asociación que ahora representa la institución de la masonería. El rango favorito de la sociedad egipcia eran los sacerdotes. A ellos les pertenecía un tercio de las tierras del reino. Eran la orden sagrada en cuyas manos descansaba el mantenimiento de la fe religiosa nacional, la conducción de todas las ceremonias en los templos, la dirección de los sacrificios, el trabajo de educación y cultura general de los egipcios. Los sacerdocios de Egipto constituían una casta sagrada, en la que las funciones sacerdotales eran hereditarias. Ejercieron también un papel importante en el gobierno del Estado, y los reyes de Egipto fueron los primeros súbditos de sus sacerdotes. La iniciación en los misterios egipcios fue de todos los sistemas practicados por los antiguos el más severo e impresionante. El sistema se había organizado durante siglos, y los sacerdotes, que eran los únicos maestros de los misterios, fueron educados casi desde la infancia con ese propósito. Ese conocimiento de los egipcios, en el que se dice que Moisés fue tan hábil, fue impartido en esos misterios. A lo largo de toda la historia de la tierra de las pirámides se dibuja un velo de misterio. Bueno, esto es lo que está dentro de los libros de los masones. ¿Ok? Entonces, vamos a ver
la historia de Russell. Charles Taze Russell, hijo de Thomas y Fanny Russell, viaja a Estados Unidos en 1822 a los 16 años de edad. Este no es Charles Taze Russell, ese es el tío. En 1822 viaja a Estados Unidos. Luego dice, Charles Taze Russell, protestante presbiteriano, asistía a la logia masónica irlandesa en Nueva York, donde hizo su riqueza con influencia de los masones. Esta información está sacada de este libro. La familia Russell viaja de Irlanda a Nueva York en 1845. El costo del viaje en ese tiempo en barco era de 17,50 centavos o de $25 para una cabina. El hermano menor de Taze Russell, Joseph Russell, se une a la fraternidad de masones al establecerse en Nueva York. El 26 de octubre de 1948 se convierte en ciudadano americano. Joseph Russell. Joseph era presbiteriano y se casa con Anne Eliza Birney. Joseph Russell y Anna Eliza Russell se mudan a vivir en Allegheny, donde existían 50 logias, donde asistía en Wall Street logia número 223 y logia Jefferson número 288. Primer hijo nace en 1850. Thomas. 2 años después nace Charles Taze Russell. Luego, en 1854, nace la hermana Margaret. El 11 de septiembre de 1855, Thomas se muere y Eliza Russell llegó a tener 2 hijos más que murieron. ¿Ok? Este es los principios de Russell. El papá, el tío son masones. El 25 de enero de 1861 muere la mamá de Charles cuando él tenía 9 años. Su madre lo había trastornado con el infierno y le pegó frecuentemente para hacerlo recordar de jamás morir e ir al infierno. Él de niño escribía pasajes bíblicos en las aceras con tiza. ¿Okay? Charles decide unirse a la iglesia congresionalista y al YMCA, pero Russell no quería saber de religión y el infierno. En el verano de 1869, Russell decide dejar la religión y dedicarse al negocio y hacer dinero. Durante uno de sus viajes de negocio, escucha un sermón en Quincy Hall de Mr. Jonas Wendell, un adventista. Debido a las dudas que C.T. Russell aún tenía sobre religión, el padre, que es masón, lo introduce a la masonería para que su hijo encuentre apoyo en la fraternidad de hombres. ¿Ok? Su padre, masón, lo introduce entonces para una recomendación para ser miembro de la masonería. C.T. Russell decide unirse a la masonería para buscar respuestas a sus preguntas y luego fue iniciado en la ceremonia de capa y daga a los 20 años de edad. ¿Ok? Que tengamos una idea. En 1874, a la edad de 22 años, se bautizó en la religión adventista en junio. Durante un viaje el siguiente año se leyó una revista adventista con el autor Dr. Nelson H. Barber. Creo que aunque la dispensación del Evangelio terminara en 1878, los judíos no serán restaurados en Palestina hasta 1881. Y que los tiempos de los gentiles, sus 7 tiempos proféticos de 1520 o el doble de 1260 años, que comenzaron cuando Dios entregó todo en manos de Nabucodonosor en el 606 a.C., no terminará hasta el año 1914.
Esto suena como una de las doctrinas primordiales de la organización de la Watchtower. ¿Y de dónde la sacó? ¿De dónde la sacó Russell? De los adventistas. Debido a la fecha de 1874 mencionada por Barber, Russell notó una coincidencia que fuera la fecha de su bautismo. Russell se bautizó en 1874. Y no podía ignorar el mensaje y se contactó de inmediato con Barber. Barber fue quien introdujo a Russell a la técnica predictiva de la analogía paralela, tipo y antitipo, mediante la cual los eventos bíblicos de hace mucho tiempo se interpretan como presagios de eventos mundanos en el futuro. ¿Qué es lo que está haciendo la Watchtower actualmente? La misma cosa que inició Barber, replicó Russell y todos se han, digamos, beneficiado de esta analogía paralela para predecir hechos futuros aquí en la tierra. El papá de Charles, Joseph Russell, viendo que su hijo estaba soltero, miren cómo era este señor, coordinó una cena con María Frances Ackley y su hermana menor Emma. Ellas ya atendían al estudio bíblico de Charles y el papá tenía interés en Emma y notaba que su hija recién estaba mostrando interés por María, que su hijo, notaba que su hijo recién estaba mostrando interés por María debido al interés mutuo de la Biblia. A las semanas, Charles le propone matrimonio a María y ella acepta. Ambos reconocían que si dedicaban tanto tiempo juntos en metas espirituales, lo mejor era casarse mientras estaban en la tierra en busca de la verdad. Porque Russell pensaba que él tenía poco tiempo de vida en la tierra, porque él pensaba que iba a ir al cielo en 1914. ¿Ok? Dice que se casan en marzo de 1879, 10 semanas después de haberse conocido. El adventista John H. Patton es quien casa a los dos, ya que él y Charles compartían la misma fascinación por cálculos cronológicos de la Biblia. Russell era presbiteriano, dejó esa religión y se bautizó adventista. Y nosotros somos los apóstatas. Ya. Dice, Charles y María, convencidos de que tienen la esperanza celestial de pertenecer a los 144,000, optaron por su matrimonio ser uno espiritual en vez de una relación física, ya que su tiempo en la tierra era temporal hasta Armagedón en 1881. Entonces pensaba que en 1881 iban a ir al cielo. Volvemos entonces a cuando él toma su iniciación a la masonería. A partir de su iniciación fue introducido a Jehová, el gran arquitecto del universo. Lo introdujeron a los misterios de Egipto y la construcción del templo de Salomón. A partir de aprender estos misterios, empezó a ver el Antiguo Testamento de otro ángulo. Empezó a leer la literatura masónica y su interés en la pirámide se hizo primordial en su vida. Interesante, ¿no? Cómo se desenvolvió este señor. En 1913, a la edad de 61 años, ¿a qué edad se hizo masón? A los 20 años. 20 años hasta 61 años, Russell se presenta a dar un discurso 100% masónico. Él se convierte en masón a los 20 años, 40 años después de dar el siguiente discurso, y lo que asombra es el nivel de conocimiento de los misterios de la masonería. Esto puede indicar que Russell adquirió uno de los más altos grados de la masonería, y tengo que concordar con eso que escribe allí.
Para haber estado 41 años dentro de la masonería y adquirir el conocimiento que él tenía de lo que presenta en este discurso, Russell ha de haber adquirido un grado muy alto dentro de la masonería. Un nivel tan alto que le permitía un anonimato, mantener un anonimato entre los miembros de secreto del rango de masón que él era. Y lo creo, porque yo me leí ese discurso y créanme que es 100% masónico, porque cuando uno lee los libros masónicos de ese tiempo, escritos por masones de 33 o 32 grados de rango que están en la cúpula del conocimiento de la masonería o de los misterios de la masonería, Russell también los tenía. Y esto no es un conocimiento que tiene alguien que todavía está subiendo los escalones de la masonería. En el discurso él dice lo siguiente: estoy muy contento de tener esta oportunidad particular de decir unas palabras sobre algunas de las cosas en las que estamos de acuerdo con nuestros amigos masónicos, porque estamos hablando en un edificio dedicado a la masonería. Y nosotros también somos masones. Soy masón libre, soy un masón libre y aceptado. Sí puedo llevar el asunto en toda su extensión, porque eso es lo que les gusta decirnos a nuestros hermanos masónicos, que son masones libres y aceptados. Ese es su estilo de decirlo. Ahora soy masón libre y aceptado. Yo he escuchado, digamos, en activistas que hablan inglés, solamente un segmento de lo que está escrito en este discurso. Y es lo que dice: soy masón libre. Y eso lo utilizan para demostrar que Russell era masón. Pero eso no es una evidencia suficiente para decir que el hombre era masón. Yo jamás, en el tiempo que he estado investigando a este hombre, acepté esa frase, soy masón libre, como evidencia certera de que él era masón. Pero cuando uno se arma del resto de la evidencia y lee a totalidad ese discurso, hay que reconocer que Russell era masón de alto grado. Continúa. El gran maestro artesano de nuestra alta orden de masonería, libre y aceptada, el Señor Jesucristo, puso los cimientos de todo. Como dice la Biblia, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, Jesucristo. Él tiene el fundamento para una albañilería alta y aceptable y todo lo que le pertenece. Lean lo que dicen los masones sobre Jesucristo. Esto lo dijo Charles en su discurso. Ahora surge la pregunta: ¿cómo podemos llegar a ser miembros de esta orden? ¿Te gustaría convertirte en uno de estos caballeros templarios en el plano celestial? No estoy diciendo nada en contra de los caballeros templarios terrenales. Puedes usar tu propio juicio. Sabes que nunca aconsejo de una forma u otra respecto a qué cosas comeremos o beberemos o con qué nos vestiremos. Simplemente aconsejo cómo llegamos a estar en armonía con Dios según la Biblia. Y cada hombre y mujer debe usar su propio juicio respetando la voluntad de Dios. Si crees que es la voluntad de Dios, debes unirte a los Odd Fellows, una logia masónica, y no sientes que eres lo suficientemente Odd Fellow como para convertirte en un seguidor del Señor, ve y únete a los Odd Fellows. Si sientes que quieres ser miembro de la orden de la masonería libre y aceptada, y no te sientes lo suficientemente libre y masónico como seguidor de Cristo, que Dios te bendiga. Usa tu juicio. Eso lo decides tú, no yo. Pero ahora estoy hablando de esta gran orden de la masonería, de la cual Jesús es el gran maestro.
Esta orden se debe ingresar de una manera peculiar. Hay ciertas condiciones: la puerta baja, el camino angosto, el camino difícil. Y la masonería también tiene asesinado a su jefe masón. Es la misma imagen. Los masones están aceptando el primer masón que fue asesinado porque él tenía el secreto. En su teoría, que este primer masón tenía los planes secretos para el templo, los planos secretos para el templo. Y que cuando fue asesinado se perdió más o menos el misterio relacionado con el templo y que ciertas características no se completarán hasta su resurrección. Entonces los masones como cuerpo declaran teóricamente que están esperando el regreso de ese primer maestro masón que perdió la vida en los días de Salomón a causa del secreto del templo. Así que ustedes y yo como subalbañiles estamos esperando el regreso de nuestro maestro masón, quien dio su vida por esta misma cuenta en conexión con este secreto de la construcción del templo, la iglesia. ¿De qué está hablando Russell? Este es un discurso que está dando Russell. ¿De qué está hablando Russell? Está hablando de doctrina masónica, del templo de Salomón, del gran masón que fue asesinado y que tenía el secreto de los planos del templo. De eso es lo que está hablando Charles Taze Russell. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Y esto es solamente una porción del discurso que dio Russell. Y como pueden observar en este libro, Occult Theocracy, para reforzar de que Russell era masón, bueno, ahí podemos ver en este libro el nombre de Russell, Charles, parece que fue un error, la L fue un error escrito, es Taze, Charles Taze Russell, de 1852, fecha de nacimiento de Russell, a la fecha de muerte de 1916, Russell aparece a Freemason, un masón, en este libro. ¿Ok? ¿Por qué es importante resaltar lo que él estaba diciendo sobre este primer maestro masón que perdió la vida para el tiempo del templo de Salomón? ¿Por qué es importante hablar de esto? ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? Esto es lo que hay que preguntarse. ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? ¿Y por qué Russell tenía tanto conocimiento de esto? Bueno, vamos a ver algo. ¿Ok? Vamos a ver algo aquí en este libro. Symbols of Freemasonry. Y vamos a entender de qué estaba hablando Russell. ¿Ok? Vamos a leer lo que dice este libro. Dice, sin embargo, fue en el templo de Salomón donde tuvo lugar el asesinato de Hiram, el arquitecto. Un cuento místico ha surgido en torno a este incidente. Habla de una palabra perdida, la palabra de vida, clave de todos los secretos, que fue sustituida en aquel tiempo, tanto porque se había perdido como porque tal palabra no se podía pronunciar. En cuanto al sabio rey Salomón, fue él quien inspiró la nueva Atlántida de Francis Bacon, que a su vez influyó en los fundadores de la Royal Society en 1662. ¿Okay? Esta institución comparte la fe de los masones expresada en dos ideas esenciales. Todos los hombres son hermanos y deben ser juzgados según sus buenas obras y no según la religión a la que pertenecen. La ignorancia es la causa de todos los vicios y del mal que los hombres se hacen unos a otros. La especie humana solo puede redimirse a través del conocimiento.
Ahora entendemos un poquito mejor de lo que era Russell y lo que eran los fundadores de esta organización. Una organización, en mi opinión, con sus orígenes, obviamente religiosos, de la historia de la juventud de Russell, donde él adquirió ciertas ideas con los presbiterianos, con los adventistas, pero principalmente con la masonería, y la cual él entonces mezcló en una doctrina para convertir a la organización de la Watchtower. Así de fácil. Ahora pongamos a un lado la masonería de Russell, si están interesados en el discurso de Russell. Bueno, el discurso de Russell le voy a mostrar lo largo que es. Estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Este es el discurso de Russell, que es 100% masónico. Y no están en páginas de 8x11, están en páginas legal. ¿Ok? Y en letra pequeña. Ese discurso, si gustan, lo puedo publicar como un video adicional donde lo leo para que los que les da pereza leer un discurso lo puedan escuchar. Espero que les haya gustado esta primera parte, bueno, técnicamente segunda parte de este libro. Y como pueden ver, ya estamos llegando a la hora de este video y no quiero extenderme más de la hora. Continuaré haciendo más resumen de este libro, obviamente concentrándome también en la demás evidencia que está disponible para poder apoyar la información que contiene el libro. Para los que quieren saber, se llama Doomsday Deception: The Rise and Fall of the Watchtower Society by Geoff Unwin, y lo pueden comprar en Amazon. Aquí voy a dar por concluida esta segunda parte del video y continuaré haciendo más resumen de lo que contiene el libro, porque no hemos cubierto prácticamente mucho de los capítulos de este libro. Hasta luego.